Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los Salmos. En este día vamos a continuar con el Salmo 52, un salmo escrito por David. Y recordemos, lo escribió en un momento donde estaba siendo perseguido, estaba sufriendo el embate del odio de Saúl, que utilizó toda su maquinaria, o sea, como rey y jefe de su ejército, enviaba a su ejército contra David, que no había hecho nada en contra de Saúl. Al contrario, lo bendecía, le era de bendición para su vida. Sin embargo, el corazón de Saúl estaba tan mal y tan perverso para con David que utilizó a todo su ejército contra ese joven, porque en ese entonces era solamente un joven. Y entonces habíamos visto en el programa anterior cómo David, y así el Espíritu de Dios que lo inspiró a él, nos habla a nosotros, cómo David, cuando hay ese tipo de injusticias, cuando los poderosos se jactan de las injusticias que hacen, como lo hacía Saúl, cómo Dios toma cuenta, toma cartas en el asunto, no pasa de largo, sino que al contrario, y habla de desarraigar, de arrancar, habla de cómo los asolará por su lengua engañosa, por lo malo que hacen. Y en el versículo, después de eso, y de un interludio meditativo, en el versículo 6, dice: verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo. Me interesa mucho esto de verán los justos y temerán. Cuando la injusticia reina y cuando la maldad reina, se pierde el temor de Dios en todos los sentidos, en la sociedad, en las personas. Pero cuando se ve a Dios cómo actúa, tanto sea a favor como cuando hace justicia, como la hizo con Saúl, vemos cómo la gente tiene temor de Dios. El temor de Dios es el temor reverente de tener en cuenta, pero también a veces, lamentablemente, el ser humano es duro de cerviz, somos duros de cerviz. Y a veces solamente entendemos las cosas por las malas. Sí, aunque parezca mentira, a veces solamente entendemos las cosas por las malas, no por las buenas. Y en este caso está hablando de que el pueblo, cuando veía la injusticia de Saúl, no temía a Dios. Porque el pueblo sabía quién era David. Recordemos que después de la victoria de David contra Goliat, la gente, el pueblo cantaba: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. O sea que el pueblo victoriaba a David por sobre Saúl. O sea, sabía el pueblo quién era David, que era un joven temeroso de Dios y que enfrentó a Goliat en el nombre de Jehová de los ejércitos, y que el favor de Dios estaba sobre él. Pero claro, cuando vemos que el injusto prevalece sobre el justo,
cuando vemos que el malo prevalece sobre el Hijo de Dios, llega un momento donde el corazón del pueblo, el corazón de la gente se cuestiona su fe, cuestiona un montón de cosas. Pero verdaderamente lo que hace Dios es que en su momento, porque la Biblia dice que Dios hizo todas las cosas hermosas, pero en su tiempo. Cuando estamos pasando injusticias, persecuciones, maldades, a nosotros se nos hace eterno, pero Dios no llega tarde. Dios llega en el momento justo y adecuado, conforme a su sabiduría. Entonces, cuando pasamos por esas injusticias, Dios llega en el momento justo y hace justicia. Una cosa es hacer justicia y otra cosa es que conceda las peticiones de venganza de nuestro corazón. Son dos cosas diferentes. Por eso la Biblia nos enseña que por sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón. Entonces, teniendo en cuenta esa diferencia, y vuelvo a repetir, una cosa es que Dios haga justicia, su justicia, que es justa. Y otra cosa es nuestros deseos de venganza o de que seamos reivindicados. Eso es otra cosa. Dejemos a Dios que haga justicia conforme a su sabiduría, conforme a su conocimiento. Y dice, verán los justos y temerán. Cuando el pueblo de Dios ve, cuando Dios hace justicia, se reafirma en su fe y en el temor de Dios. Se reafirma en su fe y en el temor de Dios. Sí. Por eso muchas veces Dios permite que el impío se levante y caiga por su orgullo. Recordemos que previo a la caída viene la altivez de espíritu, la soberbia, el orgullo. Son sentimientos primos hermanos. De esa manera, vemos que cuando cae es por la mano de Dios. Y ahí el pueblo comienza en su corazón a temer a Dios. Sí, Dios es justo. A Dios no se le pasa nada. La justicia de esta tierra puede fallar. Las autoridades de este mundo se les pueden pasar, a la policía o a quien sea. Hasta un padre puede ser injusto con sus hijos, pero Dios no lo es. Dios obra justicia en su debido momento, en su tiempo exacto y preciso. Y ahí se alienta el corazón del pueblo cuando ve al Todopoderoso actuar en justicia. Quiero ser guiado por tu espíritu, espíritu de vida y de poder. Que su fuego sea el que purifique toda maldad en mi alma y en mi ser. Tengo que aceptar que no era digno, que siendo tu enemigo, tu amor me perdonó. Restaurando así mi alma por completo, tu propósito en mi vida ya es una realidad, ya es una realidad. Eres lo más bello de mi vida, el regalo más preciado que yo pueda merecer. Tú has restaurado mi vasija, con tus manos me has tratado y ahora
es tu palabra, lumbrera mi camino, tú eres mi razón de ser. Porque lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera mi camino, tú eres mi razón de ser. Tú eres mi razón de ser. Sea el que purifique toda maldad en mi alma y en mi ser. Tengo que aceptar que no era digno, que siendo tu enemigo, tu amor me perdonó, restaurando así mi alma por completo. Tu propósito en mi vida ya es una realidad, ya es una realidad. Eres lo más bello de mi vida, el regalo más preciado que yo pueda merecer. Tú has restaurado mi vasija, con tus manos me has tratado y ahora mis ojos pueden ver. Porque lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera mi camino, tú eres mi razón de ser. Porque lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera mi camino, tú eres mi razón de ser. Eres lo más bello de mi vida, el regalo más preciado que yo pueda merecer. Tú has restaurado mi vasija, con tus manos me has tratado y ahora mis ojos pueden ver. Porque lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera mi camino, tú eres mi razón de ser. Porque lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera mi camino, tú eres mi razón de ser. Tú eres mi razón de ser. Y continuamos con este Salmo 52. Y el versículo 6 terminaba con la frase, se reirán de él diciendo. Estamos hablando de que el impío, el malo, el perverso, cuando Dios actúa sobre él y se ve la mano de Dios sobre él, dice que los justos se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Sí, el pueblo comienza a darse cuenta. A veces el pueblo no se da cuenta y no percibe la diferencia. Pero si no recuerdo mal, en el libro de Miqueas dice que Dios se sentará a limpiar a los hijos de Leví como a oro y como a plata fina. Y en otro pasaje dice que entonces entenderán la diferencia entre los que me sirven y los que no me sirven. O sea, Dios muestra diferencia y hace diferencia entre su pueblo que le sirve y los impíos que no le sirven. Y los impíos que no le sirven, aquí los dice, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que por el contrario, confió
O sea, puso su confianza en sus riquezas y en su maldad, en ese poder que aparentemente le daba toda esa impunidad. Saúl sentía esa total impunidad para hacer lo que él quería. Sin embargo, cuando Dios actuó sobre Saúl, de hecho, el final de Saúl no solamente fue que fue desechado, sino que tuvo una muerte trágica. Y la descendencia de Saúl también tuvo una muerte trágica. Vemos a través de la historia muchos que tuvieron esas actitudes soberbias, altivas, jactanciosas, perversas, y que parecían que nada ni nadie iba a poder contra ellos. Sin embargo, pasó el tiempo y esos hombres que se creían tan poderosos murieron de igual manera que otros. Y su nombre se extinguió. Vinieron otros, es más, recordemos, por ejemplo, en los imperios, que viene un nuevo rey y quita todo lo del anterior y se quita de encima hasta las estatuas y mataba a la descendencia y que se quedaba con sus mujeres. O sea, tanto jactarse, tanto presumir de algo para darse cuenta que después, igual que todos los seres humanos, igual que todos los mortales, es un simple hombre o mujer de carne y hueso, que vuelve al polvo de donde fue formado y que no se lleva nada, y que por el contrario, por sus maldades quedó en enemistad con Dios. Por lo tanto, su fin es fin de condenación. Lo verán los justos y se reirán de ellos. Quedarán hechos burlas. Siempre me acuerdo de Nabucodonosor, con todo su esplendor. Sí, pero estuvo por un tiempo como unas bestias. Y me imagino yo que en ese tiempo donde estuvo con su cuerpo lleno como de plumas y sus garras y comiendo pasto como las bestias, la gente pasaría y diría: ¿quién es ese? Ese es Nabucodonosor. Nabucodonosor, el gran Nabucodonosor. Asombro y risa en algunos. Eso es lo que sucede con los altivos y con los soberbios cuando Dios actúa. Dios no pasa por alto actitudes perniciosas. Dios no pasa por alto la maldad. Simplemente, en el momento que Él considera, actúa y actúa con poder.